gracia salvo fui. Maravilloso amor de Dios que me conduce aquí. La vida eterna tengo ya, por gracia salvo fui. Maravilloso amor de Dios que en Cristo recibí. Con él al fin yo cantaré, por gracia salvo fui. Muy buenos días, hermanos de la Iglesia Ebenezer. Es un gusto y es un privilegio para mí poder compartir la palabra del Señor con ustedes. También reciban un saludo de parte de mi familia, esperando también, hermanos, que la gracia del Señor en medio de estas dificultades que estamos viviendo puedan ser recibidas de parte de ustedes. Les invito, hermanos, a tener una palabra de oración antes de iniciar. Señor y Padre que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias porque nos permites poder comunicarnos, Señor, con tu iglesia, pero también, Señor, estar en comunión contigo, Señor, a través de la oración, a través de tu palabra, Señor, la comunión unos con otros. Te rogamos también, Señor, que nos des sabiduría, nos des inteligencia, y que al abrir tu palabra en esta hora, Señor, tu Santo Espíritu, Señor, pueda abrir nuestro entendimiento y podamos escuchar, retener y poner en práctica, Señor, tu palabra. Bendice a la Iglesia Ebenezer en esta hora, en Cristo Jesús. Amén. Quiero compartir con ustedes un tema que sin duda les va a ser conocido a ustedes, para ustedes. Cuán grande es Él. Y en esta mañana vamos a tratar de probar con bases bíblicas la grandeza del poder de nuestro Dios obrando en las dificultades del ser humano, especialmente en las de su iglesia. Quiero leer para ustedes el Salmo número 8 en su verso 9, dice de la siguiente manera: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. El pasaje bíblico del Salmo, junto con otros como el 119, nos van a hablar precisamente de la grandeza del Señor. Incluso también el Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncian la obra de sus manos. Y estos hombres cuando escriben porque sin duda habían experimentado muchas inclemencias en cuanto a enfermedades, en cuanto a problemas, en cuanto a persecución, muchas dificultades que habían estado enfrentando, por ejemplo, el salmista David. Y sin duda, en los momentos difíciles, ellos pudieron acudir al Señor y recordar lo que Dios había hecho con ellos muchas veces en el pasado, lo traían al presente. Cuán grande es Él. Es una frase que se
encuentra en nuestros signarios y que también tiene el propósito de exaltar la grandeza de nuestro Dios en medio de las dificultades. El escritor de este himno, el himno 74, muestra cómo Dios se manifiesta de manera extraordinaria en una noche bastante difícil. Cuenta la historia que este hombre iba de regreso a su casa y de repente lo sorprendió una tormenta. Sin duda, la oscuridad, los truenos, los relámpagos, el viento, la lluvia, causaron un gran temor en la vida de este hombre, de este escritor. Y aún así, más adelante, él pudo diferenciar entre una noche y otra noche, porque se muestra en el himno cuando este hombre se encuentra bajo riesgo, cuando la tormenta está azotando fuertemente a su vida. Pero por otra parte, el himno dice, ¿verdad? Cuando veo las estrellas, la luna, ¿verdad? El salmista también dice esto, cuando veo los cielos, la luna y las estrellas, digo que es el hombre para que tengas de él memoria. Son cosas importantes que nosotros podemos analizar. Quiero leer también el verso 3 del capítulo 8, que dice de la siguiente manera: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Como Dios, en medio de nuestras condiciones humanas, nos permite ver la creación y de esta manera nosotros podemos contemplar su poder, su grandeza, su magnificencia, para que nosotros nos maravillemos y tengamos confianza en el Señor. Es importante, estimados hermanos, que ante las circunstancias que estamos viviendo y ante las noches oscuras, podemos parafrasear, ante el peligro, ante la muerte, ante la pandemia, ante muchas cosas que estamos viviendo, inseguridad, tantas cosas que estamos viviendo, nosotros podemos, como iglesia, podemos encontrar el poder de Dios en medio de esa oscuridad. Podemos diferenciar entre una noche y otra noche, entre problemas y problemas, pero sobre todo podemos diferenciar el poder de Dios obrando con nosotros en medio de estas circunstancias. Así que, hermanos, nuestro Dios es un Dios muy grande, muy poderoso, y sin embargo, nosotros debemos agregar a ese momento difícil del ser humano un cántico al Señor. Cuán grande es Él. El Salmo 8, quiero repetirlo, verso 3, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y en estas circunstancias que estamos viviendo, Dios se ha mostrado misericordioso para con su iglesia. Dios se ha mostrado benevolente para con cada uno de nosotros. Dios ha preservado la vida de su iglesia, pero también ha querido llamar a su reino a muchos hermanos. Ya están con Cristo, ya están gozando de la eternidad. Nosotros tenemos que aprender a ver el poder en medio de la dificultad. Pero no solamente es eso, ver el poder en medio de las dificultades. Dios también se manifiesta de otra manera, ¿sí? No solamente en las turbulencias. Dios también se muestra con gran poder de manera suave, cariñosa, en la manera en que podemos decir Él nos arrulla, nos acoge con suavidad. Y las palabras de el Salmo 104, en los versos 10, dicen de la siguiente manera: tú eres el que envía las fuentes por los arroyos
van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses. A sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. El salmista presenta la manera en que Dios va a sustentar la creación. No solamente cuida de nosotros en los momentos difíciles, pero también se manifiesta de manera con gratitud, con regocijo, sabiendo que nosotros dependemos de Él. Y el himno 74, cuando el pastor observa que ya amaneció y que se ven los primeros rayos del sol y él empieza su caminata a su casa, a su paso observa la tranquilidad en los árboles, observa a su paso las flores del campo, observa el murmullo de la agua corriendo en el arroyo, y entonces se nota un gran cambio, un cambio de actitud, un cambio en sus emociones, y eso lo hace pensar, ¿verdad? Él dice, al recorrer los montes y los valles, al ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, se muestra ahora un Dios en su persona, un Dios que ahora se está manifestando, que está tranquilizando y que él puede ver la grandeza de Dios en los momentos más calmos de la vida de la creación. No solamente Dios se manifiesta en la grandeza o en las dificultades, Dios se manifiesta también cuando nosotros tenemos momentos apacibles, cuando nos va bien, cuando estamos contentos, cuando estamos sanos, cuando estamos disfrutando de la creación de Dios. Dios se muestra también de esta manera. Así que se muestra con poder turbulento en la dificultad, pero también se muestra con suavidad en los momentos más calmos de nuestras vidas. Dios, en su infinita misericordia, nos da la calma y la tranquilidad. Y nosotros también, como iglesia, debemos tener un cántico en esos momentos de tranquilidad. Así que, hermanos, Dios se manifiesta con poder en los momentos difíciles, pero también se manifiesta en los momentos más delicados, más agradables, más placenteros de nuestras vidas. Por otra parte, el Señor nos deja en claro el por qué nosotros debemos tener un cántico para nuestro Dios. Y yo les invito a abrir sus Biblias en el Nuevo Testamento. Y la razón por la cual, y esta sería para mí la base para que la iglesia del Señor pueda expresar cuán grande es Él. Yo les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan, en su capítulo 3. San Juan, capítulo 3, verso número 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y si lees en el verso anterior, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces podemos ver que la grandeza de Dios va más allá de nuestro conocimiento, porque nuestro Señor Jesucristo se despojó de su naturaleza a venir a rescatar lo que estaba perdido. Y en esta situación nos encontrábamos nosotros, así que Dios no vino a su iglesia para condenarla. Dios no vino al mundo para condenarla, ¿sí? Como a veces pensamos,
¿verdad? Es condenación lo que se está viviendo, es maldición. No, de ninguna manera. Dios vino para rescatar lo que se ha perdido. Claro está, es importante entender que como iglesia, Dios ciertamente es condescendiente para con nosotros. Y Dios ama al pecador, pero Dios no ama el pecado. Y es necesario a veces disciplinar el pecado del ser humano. Pero nosotros como iglesia debemos estar completamente confiados. El apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 8 nos menciona que Dios no está en contra de nosotros, sino Dios está a favor de nosotros. ¿Por qué hemos de temer ante las circunstancias que estamos viviendo? Al contrario, tienes que aprender a ver la gloria de Dios en medio de lo que se está viviendo. Así que, hermano, Dios en su infinita misericordia nos rescató del pecado y nos ha preservado a los que estamos con vida para continuar su obra, su ministerio en este tiempo en que se está viviendo tan difícil. Pero también, por otro lado, Dios ha acogido en su seno a los que ya están en su presencia. Ese era el plan de Dios, ese era el propósito de Dios. Y nosotros como cristianos debemos entender que esa es la voluntad de Dios. Hermano, si tú has perdido a un familiar, tienes la base bíblica. Tenemos al Espíritu de Dios para consolarnos y continuar en la obra que Él ha dispuesto en nuestras vidas. Así que, hermanos, debes recordar el amor divino, ese amor que en Efesios dijo, ¿verdad?, que Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. El himnógrafo dice: cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Cristo nos ha rescatado, ha pagado la deuda, ¿sí? Ese es el poder más extraordinario y el poder que nosotros podemos glorificar, porque nos rescató de las tinieblas y ahora caminamos en luz. Se ve la grandeza de Dios al hacer su voluntad en rescatarnos a nosotros para vida y en condenar a muchos por la eternidad también. Pero ¿qué nos debe alegrar a nosotros también? No solamente es eso, ¿sí?, sino también Colosenses nos habla de algo muy importante. Vayamos a Colosenses. Su capítulo 1, verso 5 dice de la siguiente manera: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Santo, del Evangelio, perdón. Es importante que nosotros entendamos esto. El apóstol Pablo a los Colosenses hace referencia precisamente a la morada celestial. El Señor Jesucristo, previo a su ascensión, le dijo a sus discípulos: voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Cuando nosotros seamos llamados por el Señor, ¿sí?, será para cumplir ese propósito de Dios, por el cual es necesario que cada uno de nosotros esté en esa constante preparación, ya que hemos visto en estos últimos tiempos cómo Dios ha llamado a su presencia a hermanos muy queridos, pastores, ancianos, diáconos, laicos, a la familia, amigos. Dios los ha llamado a su presencia, unos para vida eterna y otros para condenación. Pero es importante que como iglesia nos estemos preparando constantemente. O como hablan los que usan la tecnología,
¿verdad? Te estés actualizando constantemente en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque tarde o temprano el Señor nos llevará a su presencia, a su hogar, ¿sí? Y ahí estaremos con Él. Ahí le adoraremos por la eternidad. Así que hay muchas maneras en las cuales Dios se va a manifestar con gran poder, con gran gloria, a la vista de nuestros ojos. En las cosas, en los momentos difíciles, en los momentos oscuros, en los problemas más difíciles en el cual nosotros no encontramos una solución. Pero también hay momentos en que estamos en problemas, pero las cosas no son tan difíciles. De oscuridad a oscuridad, de problemas a problemas. Y ahí se manifiesta el Señor. Dios se manifiesta cuando tú prosperas, cuando te va bien, ¿sí? Cuando las cosas marchan a la perfección. Pero también recuerda que Dios se manifestó para rescatarnos del pecado y darnos la vida eterna. Y ahora herederos, coherederos del reino de Cristo. Pero también el Señor dijo, tenemos una morada. Y ahí se manifiesta en que al final de los tiempos Dios nos levantará y nos hará merecedores de su reino. Cuando Él diga, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Así que, hermano, yo te invito a que cada día, o al final de este día y cada día, tú puedas terminar con un cántico para el Señor, que salga de lo profundo de tu corazón. El escritor del himno 74, cuando vio los dos cambios en su vida en cuanto a la tormenta que pasó sobre él, y al día siguiente, al ver lo hermoso de la creación, salió de ahí, llegó a su casa con un cántico en su corazón. Y él pudo expresar cuán grande es Él. Y tú puedas también cada día, todos los días, cantar al Señor cuán grande es Él. Que el Señor te bendiga, Iglesia Ebenezer, y Dios haga prosperar tu vida de manera personal, pero también de manera comunitaria en la iglesia. Que Dios supla, que Dios muestre su poder, que Dios consuele la vida de aquellos que están pasando por momentos difíciles. Que el Señor te bendiga. Amén. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores
cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón en toda la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón en toda la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor,